El millonario llegó para incendiar la casa de la granjera y expulsarla de sus tierras. Al llegar, se paralizó al ver la foto de su amada desaparecida en un marco negro. El sol ardía sobre la vasta extensión de tierra que conformaba la hacienda de Ángela Herrera. La brisa caliente arrastraba polvo entre los campos de cultivo. Pero ni el calor ni la fatiga hacían que la joven agricultora bajara la mirada. Con las manos firmes en la cintura, observaba la lujosa camioneta negra que se acercaba por el camino de terracería. Sabía perfectamente quién venía: Alonso Montenegro, un hombre que se había hecho de un imperio pisoteando a quien fuera necesario. Su nombre inspiraba miedo entre los pequeños agricultores, pues donde él ponía los ojos, la tierra cambiaba de dueño a su favor, y ahora su próximo objetivo era la hacienda de Ángela. La camioneta se detuvo frente a la entrada principal. Uno de los hombres de traje salió primero y abrió la puerta trasera. Alonso descendió con elegancia, sus zapatos de cuero impecables contrastando con el polvo del suelo. Vestía un traje gris a medida, sin una sola arruga, y aunque el calor era sofocante, ni una gota de sudor cruzaba su rostro. «Señorita Herrera», dijo con voz pausada, con esa arrogancia que parecía grabada en su ADN. «Montenegro», respondió ella con dureza, sin ceder terreno. Alonso paseó la mirada por los alrededores, como si midiera mentalmente el valor de la propiedad. La hacienda era modesta, con una casa de adobe y techos de teja roja, rodeada de campos verdes que parecían extenderse hasta el horizonte. No era lujosa, pero tenía algo que él jamás podría comprar: historia y raíces. «Voy a ser directo, como siempre», continuó él, entrelazando los dedos frente a él. «Te hago una última oferta por estas tierras. Te pago el doble de lo que valen, en efectivo». Ángela cruzó los brazos y soltó una risa incrédula. «Ya te lo dije antes, no vendo». Los ojos oscuros de Alonso se endurecieron. No estaba acostumbrado a recibir un no como respuesta. «No estás entendiendo». Su tono se volvió más áspero. «Esta hacienda no es más que un estorbo para mis proyectos. Voy a construir un desarrollo aquí, con o sin tu permiso». «Con o sin mi permiso», repitió Ángela, dando un paso al frente. «Pues te tengo noticias, Montenegro. Esta tierra es mía, de mi familia, y nadie va a sacarme de aquí». Alonso suspiró con frustración y chasqueó los dedos. Uno de sus hombres sacó un documento de su portafolio y se lo extendió a Ángela. «Tienes hasta mañana para aceptar esta oferta. Después de eso, me veré obligado a tomar medidas más drásticas». Ángela ni siquiera miró el papel. Con un movimiento brusco, lo tomó y lo rompió en pedazos frente a los ojos de Alonso. «Tómate tus papeles y tu dinero y métetelos donde te quepan». Un silencio pesado se instaló entre ambos. Alonso apretó la mandíbula, pero en lugar de explotar, sonrió. Una sonrisa calculada, peligrosa. «¿Sabes qué es lo que más odio, Ángela?», dijo con voz baja, acercándose lentamente a ella. «A la gente que no entiende razones». «¿Y sabes lo que yo odio, Montenegro?», respondió ella sin retroceder. «A los hombres que creen que pueden comprarlo todo». Los ojos de Alonso destellaron con furia contenida. Respiró profundo y se giró hacia su hombre de confianza. «Prendan fuego a la casa». Las palabras de Alonso cayeron como un rayo. Los ojos de Ángela se abrieron de par en par. «¿Qué dijiste?». «Escuchaste bien. Si no me vendes, lo quemaré todo. ¿Qué prefieres? ¿Vender o ver tu hogar reducido a cenizas?». La sangre de Ángela hirvió. Su mandíbula se tensó. Pero antes de responder, Alonso, con la intención de intimidarla aún más, avanzó hasta la puerta de la casa y entró. Fue entonces cuando su mirada se congeló. En la sala principal, sobre una repisa de madera, había una fotografía enmarcada en negro. La mujer en la foto tenía el cabello largo y oscuro, y una sonrisa cálida que Alonso conocía mejor que nada en el mundo. Era Isabel. El aire pareció abandonar sus pulmones. Su visión se nubló y su corazón comenzó a latir con fuerza. No podía ser. No podía estar viendo lo que estaba viendo. Se acercó lentamente a la foto, con el cuerpo tenso, como si temiera que al tocarla, ésta desapareciera. Su mente lo transportó a un tiempo lejano, a un amor que creía muerto, a un dolor que nunca había sanado. «¿Dónde conseguiste esta foto?», preguntó con voz rasposa, mirando a Ángela con el ceño fruncido. Ella frunció los labios, sin entender su reacción.
Es mi madre. El impacto de esas palabras lo golpeó con la fuerza de un huracán. Alonso dio un paso atrás, sintiendo que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. Isabel. Isabel tenía una hija, y esa hija era Ángela. El aire se volvió denso. Su mente estaba en caos. Por primera vez en su vida, Alonso Montenegro no sabía qué hacer. El silencio en la sala se alargó, pesado como una losa. Alonso Montenegro no podía apartar la mirada de la fotografía enmarcada en negro. Su mente se sumergió en un torbellino de recuerdos que creía haber enterrado hacía mucho tiempo. Isabel, su Isabel, la única mujer que había amado de verdad. Su piel se estremeció al recordar su risa, la manera en que solía enredar los dedos en su cabello cuando pensaba en algo importante, su aroma a jazmín en las noches de verano. Todo eso había desaparecido de su vida hace 25 años, sin explicaciones, sin una despedida, y ahora su rostro reaparecía en el lugar más inesperado, junto a una verdad que le resultaba imposible de asimilar. Se obligó a tragar saliva, sintiendo la garganta seca. Su corazón latía con fuerza dentro de su pecho, y por primera vez en años, sintió miedo. Un miedo real, el tipo de miedo que te arranca la respiración y te deja paralizado. ¿Dónde conseguiste esta foto?, preguntó con voz áspera, sin apartar los ojos del retrato. Ángela cruzó los brazos sobre su pecho y lo miró con desconfianza. No entendía la reacción de Alonso, pero algo en su expresión la inquietó. Sus ojos, tan fríos y calculadores cuando llegó, ahora estaban llenos de una emoción que ella no lograba descifrar. «Es mi madre», respondió con firmeza. Alonso sintió un golpe en el estómago. Sus piernas tambalearon y tuvo que apoyarse en la mesa cercana para no perder el equilibrio. Sus dedos apretaron el borde de la madera, como si el simple acto de sostenerse físicamente pudiera ayudarlo a comprender lo que acababa de escuchar. «¿Tu madre?», repitió, como si no pudiera creerlo. «Sí, Isabel Herrera, mi madre», dijo Ángela con más dureza. «¿Por qué reaccionas así? ¿La conociste?». El aire se volvió más denso. Alonso cerró los ojos un instante y dejó escapar un suspiro largo. Tratando de ordenar sus pensamientos, no podía decirle la verdad, no todavía, no hasta estar seguro de lo que todo esto significaba. «Tal vez», respondió finalmente con cautela. «Necesito confirmar algo». Ángela entrecerró los ojos. «No me vengas con evasivas. No confío en ti. No te estoy pidiendo que confíes en mí», replicó Alonso con frialdad. «Solo quiero respuestas». «¿Tú quieres respuestas?», soltó una risa seca y sarcástica. «¿Y yo qué? Toda mi vida he tenido preguntas sin resolver sobre mi madre. Nadie nunca me dijo qué le pasó realmente». Alonso la observó con más atención. Había algo en su mirada, en la rigidez de su postura, que le recordó a Isabel. La misma determinación, la misma fortaleza. No había duda de que Ángela era su hija. Pero si Isabel había estado embarazada cuando desapareció, ¿por qué nunca se lo dijo? ¿Cómo murió?, preguntó en voz baja, casi temiendo la respuesta. Ángela tensó la mandíbula, como si la pregunta la hubiera tomado por sorpresa. «Dicen que fue un accidente», respondió tras un momento, pero yo nunca lo creí del todo. La forma en que pronunció esas palabras hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Alonso. «¿Por qué no?». Ángela dudó antes de contestar. No quería compartir demasiado con él, pero algo dentro de ella le exigía hacerlo. Tal vez por la manera en que él había reaccionado al ver la foto de Isabel. Tal vez porque, por primera vez, alguien parecía estar tan interesado en la verdad como ella. «Crecí con una amiga de mi madre, una mujer llamada Rosa», dijo finalmente. «Fue ella quien me crió cuando mi madre murió. Siempre me dijo que lo mejor era no hacer preguntas, que algunas respuestas solo traían más dolor». Alonso sintió un escalofrío en la nuca. «¿Dónde murió?». «En un pueblo cercano», respondió Ángela, con la mirada clavada en él. «Rosa nunca me llevó a su tumba. Decía que no había nada que ver allí, que la dejara descansar en paz». La frustración y la rabia se acumularon en el pecho de Alonso. Todo esto olía a un encubrimiento, a una verdad manipulada. Isabel había desaparecido. Había tenido una hija sin que él lo supiera. Y luego, misteriosamente, había muerto. ¿Quién estaba detrás de todo esto? Antes de que pudiera hacer más preguntas, un ruido fuerte en el exterior los interrumpió. Ángela reaccionó primero y salió corriendo hacia la puerta, con Alonso pisándole los talones.
Afuera, uno de los trabajadores de la hacienda forcejeaba con los guardaespaldas de Alonso, quienes parecían estar listos para usar la fuerza. «¡Suéltalo ahora mismo!», gritó Ángela, interponiéndose entre ellos. Los hombres de Alonso se detuvieron, pero aún tenían los puños cerrados, preparados para actuar. «Señor Montenegro, este sujeto intentó. No me importa lo que intentó hacer», interrumpió Alonso con una voz firme. «Déjenlo en paz». Sus hombres intercambiaron miradas, sorprendidos por la orden. «Pero señor, dije que lo dejen». El trabajador fue liberado de inmediato, y Ángela se giró hacia Alonso con furia. «Lárgate de aquí y llévate a tus matones contigo». Alonso la miró en silencio. En cualquier otra situación, habría respondido con la misma arrogancia de siempre, pero ahora su mundo entero se tambaleaba. «Me iré», dijo al fin. «Pero volveré». Ángela entrecerró los ojos. «No eres bienvenido. No me importa». Sin decir más, Alonso se subió a su camioneta. Sus hombres lo siguieron, y el vehículo se alejó levantando una nube de polvo. Ángela los observó desaparecer con el corazón latiéndole con fuerza. Algo dentro de ella le decía que esto no había terminado. Y tenía razón. Esa misma noche, Alonso Montenegro no pudo dormir. La imagen de Isabel lo atormentaba. Cuando el sol empezó a salir, ya había removido cielo y tierra para encontrar información sobre Isabel Herrera, y lo que descubrió fue solo el comienzo de una verdad mucho más oscura de lo que jamás había imaginado. Alonso Montenegro no pegó los ojos en toda la noche. Cada vez que intentaba cerrar los párpados, la imagen de Isabel volvía a su mente con una fuerza brutal, como un golpe en el estómago. La fotografía que vio en la casa de Ángela había sido un detonante, pero lo que realmente lo carcomía era la revelación que le había dado la joven. Isabel había muerto, y él jamás se había enterado, ni de su muerte, ni de su embarazo. Se sentó al borde de la cama en la habitación de su hotel, con el ceño fruncido y el vaso de whisky a medio terminar entre las manos. Afuera, la ciudad todavía dormía, pero él no tenía tiempo para descanso. Necesitaba respuestas. Tomó el teléfono y marcó un número de memoria. No pasaron más de 2 tonos antes de que una voz somnolienta contestara. «Señor Montenegro». La voz de su asistente personal, Marcos, sonaba adormilada. «Necesita algo a esta hora. Encuentra todo lo que puedas sobre Isabel Herrera», ordenó Alonso sin rodeos. Fecha de nacimiento, lugar de residencia, familia, causa de muerte, todo. Marcos no preguntó detalles. Conocía demasiado bien a Alonso para saber que, si estaba pidiendo algo con ese tono de voz, era mejor no cuestionarlo. «Me pondré en ello de inmediato», respondió. Alonso colgó y dejó el vaso sobre la mesa. Se levantó y caminó hacia la ventana. Desde su suite podía ver las luces parpadeantes de la ciudad, pero su mente estaba lejos, en otro tiempo, en otro lugar. Recordó la primera vez que vio a Isabel. Él era un joven ambicioso, recién ingresado en la empresa familiar, y ella era un torbellino de energía, con una sonrisa que podía iluminar el cuarto más oscuro. Se enamoró de ella como un hombre que cae al vacío sin saber si hay suelo para amortiguar la caída. Fueron meses de felicidad secreta, encuentros furtivos, promesas susurradas al oído, y luego, de un día para otro, Isabel desapareció sin dejar rastro. Él la buscó. Dios sabe que la buscó con desesperación, pero nunca encontró una sola pista de su paradero. Con el tiempo, se convenció de que lo había abandonado, que quizás se había cansado de él. Fue su manera de seguir adelante sin volverse loco, pero ahora, con todo lo que había descubierto, entendía que había sido un estúpido. Isabel no lo había abandonado. Algo más había ocurrido, algo que la había mantenido lejos de él y que posiblemente la había matado. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Abrió y vio a Marcos, con el rostro aún somnoliento, pero con una carpeta en la mano. «No pude encontrar mucho», dijo el asistente entregándole los documentos. «Pero hay algo extraño en esto». Alonso frunció el ceño y tomó la carpeta. Dentro había copias de registros de nacimiento, un par de fotos antiguas y, finalmente, un documento que hizo que su sangre se congelara, el acta de defunción de Isabel Herrera. La leyó con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Según el documento, Isabel había muerto hace más de 20 años en un accidente. Sin embargo,
Lo que más le llamó la atención fue la fecha exacta de su fallecimiento. Isabel murió solo unos meses después de desaparecer de su vida, si eso era cierto. Significaba que Isabel ya estaba embarazada cuando se fue. Cerró los ojos y apretó la mandíbula. ¿Cómo murió?, preguntó con la voz tensa. La información es confusa, dijo Marcos. Oficialmente, se dice que murió en un accidente en carretera, pero no hay registros detallados ni investigaciones. Todo se cerró rápido. Como si nadie quisiera hacer preguntas, Alonso sintió una furia fría apoderarse de su cuerpo. Sabía que algo no encajaba. No era casualidad que Isabel hubiera desaparecido sin dejar rastro y luego hubiera muerto en circunstancias sospechosas. ¿Sabes lo que esto significa, Marcos?, preguntó en voz baja. El asistente tragó saliva. Que alguien la hizo desaparecer. Alonso asintió lentamente. Y si mi instinto no me falla, Ricardo tuvo algo que ver con esto. Marcos se quedó en silencio. Todos sabían que Ricardo Montenegro era un hombre sin escrúpulos, alguien que haría cualquier cosa por el poder. Si él estaba involucrado en la desaparición de Isabel, la situación era mucho más grave de lo que Alonso había imaginado. El empresario cerró la carpeta y la sostuvo con fuerza entre las manos. «Voy a descubrir la verdad», murmuró con determinación. «Y si Ricardo tuvo algo que ver con la muerte de Isabel, lo haré pagar». Se puso la chaqueta y salió de la habitación sin decir más. Su siguiente destino estaba claro. Iba a volver a la hacienda de Ángela, y esta vez no se iría sin obtener las respuestas que necesitaba. El sol apenas despuntaba en el horizonte cuando su camioneta enfiló por el camino de tierra hacia la propiedad de Ángela. Sabía que no sería bien recibido, pero no le importaba. Necesitaba saber más sobre Isabel, sobre su hija, sobre todo lo que le habían ocultado durante tantos años. Cuando llegó, Ángela ya estaba afuera, con los brazos cruzados y una expresión de incredulidad en el rostro. «¿Otra vez tú?», espetó, fulminándolo con la mirada. Alonso bajó del vehículo con la carpeta en la mano. «Necesitamos hablar. No tengo nada que decirte, pero yo sí tengo algo que decirte a ti». El tono en su voz hizo que Ángela frunciera el ceño. Se veía diferente a la última vez que lo vio, más sombrío, más serio. Algo había cambiado en él. «Sobre tu madre», añadió Alonso con la mirada fija en ella. «Creo que fue asesinada». Ángela abrió los ojos con sorpresa, pero antes de que pudiera responder, Alonso levantó la carpeta y la extendió hacia ella. «Aquí hay algo que necesitas ver». Ella lo miró con recelo, pero su curiosidad fue más fuerte. Tomó la carpeta y comenzó a leer. Las primeras páginas no parecían revelar nada nuevo, pero cuando llegó al acta de defunción, sus manos temblaron ligeramente. «Esto...» Su voz sonó débil por un momento, pero enseguida se recompuso. «Esto no tiene sentido». Alonso la observó con intensidad. «No, no lo tiene. Pero vamos a descubrir la verdad». Un escalofrío recorrió la espalda de Ángela. Por primera vez desde que conoció a Alonso Montenegro, sintió que tal vez él no era el enemigo que había imaginado, pero lo que ambos ignoraban era que alguien más los estaba observando desde lejos, con los ojos llenos de furia, y haría lo que fuera necesario para que la verdad nunca saliera a la luz. Ángela sostuvo la carpeta con ambas manos, sintiendo el papel crujir bajo la presión de sus dedos. Su mirada recorría una y otra vez el acta de defunción de su madre, como si en cualquier momento las palabras fueran a cambiar y revelar algo distinto. Pero el documento seguía ahí, estático, con aquella fecha escrita en tinta negra, marcando el día en que la vida de Isabel Herrera terminó oficialmente. «Esto no puede ser», susurró, sin darse cuenta de que lo había dicho en voz alta. Alonso, que no había despegado la vista de ella, se cruzó de brazos y exhaló lentamente. «Tú misma dijiste que nunca te contaron los detalles», dijo con voz firme, pero sin agresividad. «No hay pruebas reales de que fue un accidente, y ahora que lo veo bien, ni siquiera hay un informe policial anexado». Ángela levantó la mirada hacia él, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de confusión y furia. «¿Y por qué te importa tanto?», preguntó, su tono afilado como una navaja. «¿Por qué apareces después de tantos años exigiendo respuestas sobre una mujer que ni siquiera conocías?» El pecho de Alonso se apretó. No podía seguir evadiéndolo. No podía mentirle más. «Porque sí la conocía», respondió, su voz más baja, pero con una intensidad que la hizo estremecerse. «Porque Isabel no fue solo una mujer en mi vida.
Fue la mujer que amé. Las palabras cayeron como un trueno. Ángela parpadeó, desconcertada, sintiendo un vacío en el estómago, que la dejó sin aire por un momento. ¿Qué dijiste? Alonso la miró directamente a los ojos, su expresión completamente desprovista de la arrogancia habitual. Por primera vez desde que lo conoció, Ángela no vio al empresario despiadado, sino a un hombre que parecía realmente roto por la verdad. Tu madre y yo estuvimos juntos hace 25 años, dijo, su voz apenas un susurro. Nos amábamos, íbamos a casarnos, pero un día desapareció. No dejó rastro, no dejó nada. La busqué por todas partes, pero nunca la encontré. Hasta ahora, el silencio que siguió fue tan abrumador que incluso el viento pareció detenerse. Ángela sintió que su corazón latía con fuerza en sus oídos. No podía ser cierto, no podía ser real. No, negó con la cabeza, dando un paso atrás. No puede ser verdad, es la verdad. No, insistió ella, con la voz quebrada. Mi madre nunca me habló de ti, nunca mencionó nada. Alonso la observó con paciencia. ¿No te parece extraño?, dijo con voz firme. ¿No te parece raro que nunca te haya contado quién era tu padre? Las palabras la golpearon como un puñetazo en el pecho. Había pasado toda su vida sin una figura paterna, sin saber de dónde venía la otra mitad de su historia. Isabel nunca le había contado nada, y cada vez que Ángela preguntaba, ella evitaba la conversación con una sonrisa triste. Ahora, frente a ella, tenía a un hombre que aseguraba ser parte de ese pasado silenciado. No te creo, susurró, sintiendo su mundo tambalearse. No tienes que creerme ahora, dijo Alonso con calma, pero te prometo que voy a probarlo. Ángela sintió un nudo en la garganta. Quería gritarle que se largara, que todo esto era un engaño, que él solo estaba jugando con su mente, pero algo en su interior le decía que no era mentira. De repente, un ruido entre los arbustos los hizo girar la cabeza. Alonso reaccionó de inmediato y se puso delante de Ángela, su instinto protector activándose sin pensarlo. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz fuerte. No hubo respuesta, pero un segundo después, el sonido de pisadas apresuradas y el crujido de ramas indicaron que alguien había estado espiándolos y ahora huía. Ángela no dudó, tomó impulso y corrió hacia la maleza, sin esperar a Alonso. Él maldijo por lo bajo y la siguió de inmediato. Los dos avanzaron por los campos, con el sol del mediodía golpeando sus espaldas. Ángela era rápida, pero Alonso tenía más resistencia. Finalmente, doblaron una esquina del camino de tierra y vieron a un hombre vestido de manera sencilla, con un sombrero de paja y una camisa gastada, intentando subirse a un caballo para escapar. ¡Alto!, gritó Ángela, pero el desconocido ya estaba montando. Alonso no lo pensó dos veces. Aceleró el paso, y antes de que el hombre pudiera azotar las riendas, lo sujetó por el brazo y lo arrastró al suelo. El desconocido cayó de espaldas con un golpe seco, soltando un quejido de dolor. ¿Quién eres y qué hacías espiándonos?, exigió Alonso, inclinándose sobre él. El hombre, de unos 50 años, con la piel curtida por el sol y las manos callosas de trabajar la tierra, intentó zafarse, pero Alonso lo sostuvo con fuerza. Yo no estaba espiando, señor, dijo con voz temblorosa. Solo estaba... No me mientas, lo interrumpió Alonso, aumentando la presión en su brazo. Ángela, que aún intentaba recuperar el aliento, se acercó y miró al hombre con el ceño fruncido. Lo conozco, murmuró. Trabajó con mi madre hace muchos años. Se llama Ramiro. Alonso aflojó ligeramente el agarre, pero no lo soltó. ¿Qué sabes sobre Isabel Herrera? Ramiro apretó los labios, mirando a ambos con nerviosismo. Nada que pueda ayudarles. Eso no es cierto, dijo Ángela con dureza. Estabas escuchando nuestra conversación. ¿Por qué? Ramiro desvió la mirada. Si hablo me matarán. Ángela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién te matará? El hombre tragó saliva y miró a Alonso. Si realmente quiere saber qué pasó con Isabel, deje de hacer preguntas aquí. Váyase mientras pueda. Alonso sintió que un frío extraño le recorría la espalda. Dime quién está detrás de esto. Ramiro se zafó de su agarre y se puso de pie con dificultad. Solo les diré esto. Isabel nunca se fue por voluntad propia. Ángela sintió que la tierra se abría bajo sus pies, antes de que pudieran hacer más preguntas.
Ramiro corrió y montó su caballo con una destreza impresionante. Alonso intentó detenerlo, pero el animal ya estaba galopando lejos. Ángela respiró hondo, sintiendo su corazón golpear su pecho. Él sabe algo. Alonso la miró con intensidad. Y lo vamos a averiguar. Sin saberlo, acababan de abrir una puerta que los llevaría a la verdad más oscura de todas. El sonido de los cascos del caballo de Ramiro se desvaneció en la distancia, dejando tras de sí un silencio tenso. Ángela y Alonso permanecieron inmóviles por unos segundos, mirando en la dirección por la que el hombre había huido. El viento sopló con fuerza, levantando polvo del camino y haciendo que las hojas secas danzaran en el aire. Ángela fue la primera en reaccionar. Se giró hacia Alonso con una mirada cargada de desconfianza. «Dime la verdad», exigió con la mandíbula apretada. «¿Qué es lo que realmente quieres?» Alonso la observó en silencio. Su mente aún procesaba las palabras de Ramiro, la advertencia velada, el miedo en su voz. Pero lo más importante era lo que había dicho antes de huir. Isabel nunca se fue por voluntad propia. «Quiero lo mismo que tú», respondió finalmente. «Saber la verdad». Ángela soltó una carcajada amarga. «Tú no tienes derecho a decir eso. No has pasado tu vida preguntándote qué pasó con tu madre. No has crecido con la sombra de una historia incompleta, con un montón de preguntas sin respuesta. No, pero pasé 25 años creyendo que la mujer que amaba me había abandonado sin razón». Su voz se endureció y sus ojos, oscuros como la tormenta que se avecinaba, se clavaron en los de ella. Y ahora resulta que no solo desapareció, sino que fue asesinada. Las palabras flotaron entre ellos como un eco maldito. Ángela sintió que algo se rompía dentro de ella. Apretó los puños, intentando aferrarse a su rabia, a su rencor, pero por primera vez, una pequeña parte de ella sintió que Alonso no estaba mintiendo. Respiró hondo y desvió la mirada. «No sé qué pretendes con todo esto, pero si realmente quieres saber la verdad, lo harás a mi manera». «¿A qué te refieres?» Ángela enderezó la espalda y lo miró con determinación. «Rosa, la mujer que me crió, ella sabe más de lo que dice. Nunca quiso hablar sobre mi madre, pero creo que ahora es el momento de presionarla». Alonso asintió. «Entonces vamos». El viaje hasta la casa de Rosa fue silencioso. La mujer vivía en una pequeña cabaña en las afueras del pueblo, alejada de todo, como si hubiera estado escondiéndose del mundo. Ángela detuvo la camioneta frente a la casa y bajó sin esperar a Alonso. Golpeó la puerta con fuerza. «Rosa, abre la puerta». El silencio del otro lado la hizo fruncir el ceño. Se giró hacia Alonso, quien le hizo una señal para que esperara. «Déjame intentarlo». Golpeó la puerta con menos agresividad. «Señora Rosa, necesitamos hablar». Unos segundos después, se escuchó el sonido de un cerrojo, y la puerta se abrió lentamente. Rosa era una mujer de edad avanzada, con la piel curtida por los años y los ojos llenos de historias que nunca había contado. Cuando vio a Ángela, su expresión pasó de la sorpresa a la preocupación, pero cuando sus ojos se posaron en Alonso, su rostro se puso pálido como el papel. «No puede ser», susurró, llevándose una mano al pecho. Alonso frunció el ceño. «¿Me conoce?» Rosa tragó saliva y asintió lentamente. «Eres igual a tu padre». Ángela sintió que el mundo se detenía. «¿Qué dijiste?» Rosa la miró con pesar. «No era mi secreto para contar, mi niña, pero supongo que ya es demasiado tarde para ocultarlo». Alonso sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Sabías que Isabel estaba embarazada cuando desapareció?» La anciana desvió la mirada. Su culpa evidente. Lo supe después cuando llegó con la niña en brazos. Desesperada, con miedo, Ángela sintió que el aire le faltaba. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estuvo todo ese tiempo? Rosa apretó los labios. «No puedo decirlo». Alonso dio un paso adelante, su paciencia agotándose. «No podemos seguir con este juego. Isabel está muerta y alguien la mató. Si sabes algo, lo mejor es que lo digas ahora». Los ojos de Rosa se llenaron de lágrimas. «No entienden. No es tan simple». Ángela sintió una presión en el pecho. «Rosa, dime la verdad». La anciana cerró los ojos por un momento antes de hablar. «Tu madre no desapareció porque quiso. Se la llevaron». El silencio fue ensordecedor. «¿Quién?», preguntó Alonso, su voz más baja, más amenazante. Rosa negó con la cabeza. «No puedo decirlo. Si hablo, nos matarán a todos».
Ángela sintió que la desesperación la consumía. «No puedes dejarme con esto». Pero Rosa se giró y les cerró la puerta en la cara. Alonso golpeó la madera con el puño cerrado, pero no hubo respuesta. Se quedaron ahí, en la entrada de la casa, con la verdad a medias colgando sobre ellos como una maldición. «Se la llevaron», susurró Alonso, más para sí mismo. Ángela sintió que su pecho se llenaba de rabia. «¿Quién? Voy a averiguarlo». Por primera vez, Alonso Montenegro se sintió completamente decidido a hacer lo correcto. Lo que no sabían era que alguien más había estado escuchando, desde un auto estacionado a lo lejos. Un hombre con gafas oscuras y un teléfono en la mano observaba la escena con una expresión impasible. «Tenemos un problema», dijo en voz baja al otro lado de la línea. «Alonso Montenegro está investigando». La voz del otro lado permaneció en silencio unos segundos antes de responder. «Entonces, haz lo que tengas que hacer». El hombre asintió y encendió el motor. La advertencia de Rosa no había sido exagerada. Ahora, Ángela y Alonso no solo estaban buscando la verdad, estaban en peligro. El sol descendía lentamente sobre el horizonte cuando Alonso y Ángela regresaron a la hacienda. Ninguno de los dos había pronunciado una sola palabra en todo el camino. Las revelaciones de Rosa los habían dejado con más preguntas que respuestas, y el peso de la incertidumbre se sentía en cada respiración contenida. Ángela, con el ceño fruncido y los labios apretados, aún intentaba procesar lo que había escuchado. Su madre no había huido. Se la llevaron. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Qué tanto sabía Rosa que prefería callar? Alonso, por su parte, tenía un objetivo claro en mente. Si alguien se había asegurado de borrar la existencia de Isabel de su vida, ese alguien debía estar muy cerca, y conocía a la perfección a la única persona que sería capaz de algo así. Cuando la camioneta se detuvo frente a la casa, Ángela bajó de un salto sin siquiera esperar a Alonso. Sus botas golpearon la tierra con fuerza mientras avanzaba con paso firme hacia la entrada. «Voy a revisar mis cosas», dijo sin mirarlo. «Tal vez encuentre algo que haya pasado por alto». Alonso asintió. Aunque ella ya había desaparecido dentro de la casa, se apoyó contra el vehículo y sacó su teléfono. Marcó un número que conocía demasiado bien y esperó. «No esperaba tu llamada». La voz de Ricardo Montenegro resonó al otro lado de la línea. Con su tono habitual de superioridad, Alonso inhaló lentamente antes de hablar. «Necesito verte. Ahora, del otro lado». Ricardo soltó una carcajada. «¿Y a qué debo el honor?» «No juegues conmigo, Ricardo». Su voz sonó fría, cortante. «Sé lo que hiciste». El silencio fue inmediato. Luego, Ricardo chasqueó la lengua, como si aquello le divirtiera. Siempre tan impulsivo. «Alonso, ¿qué crees que hice exactamente?» Alonso sintió cómo la rabia le subía por la garganta, pero la controló. «Nos vemos en tu casa en 1 hora». No esperó respuesta y colgó. Sus nudillos estaban blancos de tanto apretar el teléfono. Su intuición nunca le fallaba, y su instinto le decía que su tío tenía las respuestas que estaba buscando. La mansión de Ricardo Montenegro era una fortaleza de mármol y vidrio en las afueras de la ciudad. Un lugar donde el lujo servía como un recordatorio constante del poder que él ostentaba. Cuando Alonso llegó, no necesitó anunciarse. Los guardias de la entrada simplemente lo dejaron pasar. Atravesó el pasillo de mármol con pasos pesados hasta llegar al despacho de Ricardo, donde lo encontró sentado tras un enorme escritorio de madera oscura, con una copa de whisky en la mano y una sonrisa indescifrable en el rostro. «Puntual como siempre», dijo Ricardo, observándolo con calma. «Ven, siéntate». Alonso no se movió. «Voy a hacer esto simple», soltó, con la mandíbula tensa. «¿Qué hiciste con Isabel?» Ricardo dejó su copa sobre la mesa con un gesto lento y deliberado. «Vaya, qué manera tan brusca de empezar una conversación», dijo cruzando los dedos sobre el escritorio. «Isabel, qué nombre tan lejano, ¿no?» Alonso sintió que la furia le quemaba la piel. «No te hagas el idiota. Sé que desapareció porque alguien la obligó, y si hay alguien que podría haberlo hecho, ese eres tú». Ricardo inclinó la cabeza ligeramente. «Y dime, sobrino, ¿por qué crees eso? Porque tú nunca quisiste que yo estuviera con ella, porque la despreciabas por no ser de nuestra clase, porque sabías que ella esperaba un hijo mío y no querías que eso complicara las cosas». Ricardo soltó una leve carcajada. «Así que ya lo sabes».
Su tono no tenía ni una pizca de sorpresa. Tardaste demasiado en descubrirlo. El estómago de Alonso se contrajo. ¿Lo admites? Ricardo se reclinó en su silla y tomó su copa con tranquilidad. Lo único que admitiré es que Isabel no era la mujer adecuada para ti, y si desapareció, fue porque así debía ser. Alonso sintió que su visión se nublaba por la rabia. ¿Dónde está su cuerpo? Ricardo levantó una ceja, fingiendo sorpresa. Oh, así que ahora piensas que está muerta. Alonso avanzó hacia él con pasos lentos pero letales. No pienses que no me daré cuenta si mientes. Por un momento, Ricardo se quedó en silencio. Luego, suspiró y se inclinó hacia adelante. Tú mismo lo dijiste, Alonso. Isabel no era para ti. Y sí, hubo ciertos ajustes necesarios para que eso quedara claro. Los puños de Alonso se cerraron con tanta fuerza que las uñas se clavaron en su piel. Si la mataste, Ricardo soltó un suspiro teatral. No ensuciaría mis manos de esa manera. Pero si quieres un consejo, te diré esto. Deja de buscar. Hay cosas que es mejor no saber. Alonso lo fulminó con la mirada. Si no la mataste, dime quién lo hizo. Ricardo sonrió de lado y se levantó de su silla con calma. Eres terco, y eso te va a costar caro. Se acercó a su bar y sirvió otra copa de whisky. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto, Alonso?, dijo mientras giraba la copa en su mano. Que te estás metiendo en algo que te supera, y si sigues hurgando donde no debes, vas a terminar igual que Isabel. Alonso sintió el golpe de la amenaza como una bofetada. Voy a descubrir la verdad, dijo en un susurro cargado de veneno. Y cuando lo haga, te aseguro que tú serás el primero en caer. Ricardo lo miró con diversión. Lo dudo. Alonso no dijo más. Se giró y salió del despacho, sintiendo que su cuerpo estaba a punto de estallar por la rabia contenida. Cuando llegó a su camioneta y encendió el motor, apretó el volante con ambas manos. Sabía lo que tenía que hacer. Ricardo tenía miedo de algo, y si tenía miedo, significaba que había más secretos enterrados. La clave de todo estaba en la muerte de Isabel, y Alonso no iba a detenerse hasta desenterrarla. Lo que no sabía era que, en ese momento, alguien lo estaba siguiendo. Alguien que tenía órdenes de asegurarse de que Alonso Montenegro nunca encontrara lo que estaba buscando. El motor de la camioneta de Alonso rugió cuando salió disparado del camino de la mansión de Ricardo. Sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Su respiración era pesada, entrecortada por la furia que le recorría el cuerpo como un veneno ardiente. Ricardo Montenegro había jugado con él, como siempre lo hacía, lo había provocado, insinuado la verdad sin entregarla por completo, sabiendo perfectamente que eso solo lo haría más desesperado. Pero Alonso ya no era un joven impulsivo que se dejaba manipular por su tío. Ahora era un hombre decidido, y no iba a detenerse hasta arrancar la verdad de la boca de quien fuera necesario. Pisó el acelerador con más fuerza, sin notar que un auto oscuro con los vidrios polarizados lo seguía a la distancia. Cuando llegó a la hacienda de Ángela, el cielo estaba teñido de un rojo intenso, anunciando el final del día. Bajó del vehículo con el corazón aún latiendo con fuerza y se dirigió directamente a la casa. No había tiempo que perder. Encontró a Ángela en el patio, sentada en un viejo banco de madera, con la carpeta que él le había entregado horas antes sobre sus piernas. Sus ojos estaban perdidos en la distancia, pero en su rostro se notaba una tormenta interna que no había logrado disiparse. Alonso se detuvo un segundo antes de hablar. Algo dentro de él le dijo que ella estaba lidiando con la verdad a su propia manera. Hablé con Ricardo, dijo finalmente. Ángela levantó la mirada de inmediato. ¿Y qué te dijo? Alonso exhaló con frustración. Nada que no supiera ya, pero dejó algo en claro. Hay más personas involucradas en la desaparición de Isabel. Personas que están dispuestas a hacer lo que sea para que la verdad nunca salga a la luz. Ángela frunció el ceño. Eso lo confirma todo. Mi madre nunca me habló de su pasado. Siempre esquivaba las preguntas. Rosa nunca quiso contarme la verdad. Y ahora, Ricardo también está ocultando algo. Alonso se acercó y se sentó junto a ella. Rosa sabe más de lo que dice. Hay algo que la mantiene callada. Ángela asintió lentamente, como si procesara la idea. Quizás si encontramos algo más sobre mi madre, algo que no esté en los documentos oficiales. Alonso la miró con interés. ¿Tienes algo más de ella?
Ángela se quedó en silencio un momento antes de responder. Tengo una caja con cosas de mi madre en el desván. Casi nunca la abro, pero quizá haya algo ahí que nos ayude. Se levantó con decisión y Alonso la siguió. El desván era un espacio polvoriento y oscuro, con vigas de madera y una pequeña ventana que apenas dejaba entrar la luz del atardecer. Ángela se abrió paso entre viejos muebles y cajas apiladas hasta que encontró lo que buscaba, una caja de cartón cubierta con una tela raída. La bajó con cuidado y la colocó en el suelo. «Aquí está», dijo con un suspiro. Alonso se arrodilló junto a ella y observó mientras abría la caja. Lo primero que sacó fue un vestido de algodón azul descolorido. Ángela lo sostuvo con delicadeza, como si al tocarlo pudiera sentir la presencia de su madre. Luego vinieron algunas cartas, un viejo cuaderno con notas sobre cosechas y recetas caseras. Nada fuera de lo común, hasta que Alonso vio un sobre amarillo en el fondo de la caja. «¿Qué es esto?», preguntó, tomándolo con cuidado. Ángela lo miró con sorpresa. «No lo sé. Nunca lo había visto». Abrió el sobre con manos temblorosas y sacó su contenido. Era una carta. Las primeras palabras hicieron que el corazón de Alonso se detuviera. «Si alguien encuentra esta carta, significa que algo me ha pasado». La letra era de Isabel. Ángela sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Sus ojos se movieron rápidamente por las líneas escritas con tinta azul, su respiración cada vez más agitada. «No sé cuánto tiempo más podré esconderme. Me siguen. Me vigilan. No sé qué quieren de mí, pero sé que no es nada bueno. Si algo me sucede, díganle a mi hija que la amo con toda mi alma, y si algún día Alonso Montenegro encuentra esta carta, quiero que sepa que nunca lo abandoné». Las palabras golpearon a Alonso como un puñetazo. Ángela sintió que le faltaba el aire. «Mi madre la obligaron a irse», susurró Alonso, sintiendo que la verdad se iba revelando con cada línea. No tuvo elección. Sus manos temblaban cuando terminó de leer la carta. «No confíen en nadie, ni siquiera en la familia Montenegro». El silencio que cayó sobre ellos era sepulcral. Ángela cerró los ojos, sintiendo una mezcla de rabia y dolor recorrerla. Ella sabía que algo le iba a pasar. Alonso apretó los dientes. «Ricardo esconde más de lo que imaginamos». Antes de que pudieran seguir, un ruido afuera los hizo girar la cabeza. Pasos. Alonso se puso de pie de inmediato, sus sentidos en alerta. Miró por la ventana, pero no vio nada. «Quédate aquí», le susurró a Ángela antes de salir del desván. Bajó las escaleras con sigilo y salió al patio, con el corazón martilleándole en el pecho. Se quedó quieto un momento, escuchando. Nada, pero entonces algo llamó su atención. En el suelo, cerca de la cerca de madera, había una colilla de cigarro aún encendida. Alguien había estado ahí. Alguien los estaba vigilando. Volvió rápidamente al desván y encontró a Ángela aún sosteniendo la carta. «Nos están espiando», dijo en voz baja. Ella levantó la vista, alarmada. «¿Quién?». Alonso negó con la cabeza. «No lo sé, pero quien sea, sabe que estamos buscando la verdad». Ángela apretó los puños. «Pues entonces, la encontraremos más rápido». Alonso la miró con intensidad. «Sí, pero tenemos que hacerlo antes de que nos silencien». Lo que no sabían era que, desde un auto estacionado a la distancia, un hombre hablaba por teléfono con voz seca y cortante. «Ya encontraron la carta. Del otro lado de la línea». La respuesta fue simple y aterradora. «Entonces, es hora de actuar». La noche cayó sobre la hacienda como un manto de sombras pesadas. Ángela y Alonso permanecieron en la sala, con la carta de Isabel aún extendida sobre la mesa de madera rústica. El fuego de la chimenea crepitaba suavemente, proyectando sombras temblorosas en las paredes, pero ninguno de los dos parecía prestarle atención. Sus mentes estaban en otro lugar, procesando lo que habían descubierto. «Esto lo cambia todo», dijo Ángela con la voz tensa, su mirada fija en la caligrafía de su madre. Alonso asintió, con el ceño fruncido y los músculos de su mandíbula visiblemente tensos. Ella tenía miedo, sabía que algo le iba a pasar, y nos dejó esta advertencia. «No confíen en nadie, ni siquiera en la familia Montenegro», leyó Ángela en voz baja, su garganta cerrándose con el peso de esas palabras. Alonso sintió una punzada de rabia en el pecho. Su propia familia había sospechado de Ricardo, pero ahora todo apuntaba a que el enredo era aún más profundo. Isabel había intentado protegerse y proteger a su hija,
pero alguien se aseguró de silenciarla para siempre. «Alguien nos está observando», dijo Alonso de pronto. Su voz firme y cortante, Ángela levantó la mirada de inmediato. «¿Cómo lo sabes?» Vi una colilla de cigarro en la cerca cuando salí del desván. Todavía estaba encendida. El estómago de Ángela se contrajo. «¿Y crees que es la misma persona que...?» «No tengo dudas. Nos están siguiendo de cerca. ¿Y si descubrieron que encontramos la carta?» Alonso no terminó la frase. Pero Ángela comprendió perfectamente. Un golpe fuerte en la ventana hizo que ambos se pusieran de pie de inmediato. Ángela giró la cabeza rápidamente, su corazón golpeando con fuerza dentro de su pecho. Alonso ya estaba en movimiento, sacando una pistola de la parte trasera de su pantalón y avanzando con cautela hacia la puerta. «¿Desde cuándo llevas un arma?», susurró Ángela con incredulidad. «Desde que tengo enemigos», respondió él sin apartar la mirada de la entrada. Los segundos se alargaron en un silencio tenso. Afuera, el viento soplaba con fuerza, haciendo crujir las ramas de los árboles. Alonso abrió la puerta de golpe y salió al porche, con el arma firmemente sujeta en su mano. Nada, solo la oscuridad de la noche y el sonido del viento moviendo las hojas. Pero entonces lo vio, un objeto pequeño y cuadrado, colocado justo en el centro del porche, una caja de madera, con una nota encima. Alonso se inclinó con cautela y la recogió. La nota, escrita con una caligrafía apurada y descuidada, decía solo 2 palabras: «Deténganse ahora». Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué es eso?», preguntó Ángela, acercándose a su lado. Alonso la miró un instante antes de abrir la caja. Dentro, envuelto en un pañuelo negro, había un pájaro muerto. Ángela dio un paso atrás, cubriéndose la boca con una mano. «Esto es una advertencia», murmuró Alonso, con la mirada endurecida. «Nos están diciendo que nos callemos», dijo Ángela, con la voz temblorosa pero llena de furia. «Sí, pero también nos están diciendo que tienen miedo de lo que podamos encontrar». Alonso cerró la caja con un movimiento brusco y la sostuvo con fuerza. «Esto significa que estamos cerca de la verdad». Ángela respiró hondo, tratando de calmar la adrenalina que le recorría el cuerpo. «¿Qué hacemos ahora?», Alonso pensó por un momento, su mente analizando cada posibilidad. «Mañana por la mañana iremos con Rosa otra vez». «No puedes seguir callando», Ángela asintió. «Y mientras tanto...», su voz se volvió más baja, más seria. «Creo que deberíamos estar preparados para lo que sea». Esa noche, ninguno de los dos durmió bien. Ángela permaneció en su habitación con la puerta cerrada y la pistola de su padre sobre la mesa de noche. No era alguien que confiara en la violencia, pero sabía que debía estar lista. Alonso, por su parte, se quedó despierto en la sala, con el arma al alcance de su mano y los sentidos en alerta. Afuera, la noche parecía tranquila, pero en algún lugar, oculto entre la maleza, un hombre con un cigarro entre los labios observaba la hacienda con paciencia. «Siguen insistiendo», dijo en voz baja, sacando su teléfono y marcando un número. El tono sonó 3 veces antes de que alguien contestara. «¿Se detuvieron?», preguntó una voz grave al otro lado. «No, Montenegro no se va a rendir. La chica tampoco». Un silencio pesado se formó en la línea. «Entonces, cambiaremos el enfoque». El hombre en la maleza sonrió con malicia. «¿Qué quiere que haga?». La voz respondió sin titubeos. «Si no entienden las advertencias, hagámoslo personal». El hombre asintió, guardó el teléfono en su bolsillo y dio una última mirada a la hacienda antes de desaparecer entre la oscuridad. El sol apenas había despuntado cuando Alonso se despertó con un mal presentimiento. Abrió los ojos de golpe y se incorporó, sintiendo un peso en el pecho. Algo no estaba bien. Se puso de pie y caminó hacia la puerta principal. Cuando la abrió, su sangre se heló frente a la hacienda. Sobre la tierra aún húmeda del amanecer, había huellas de neumáticos recientes, y en la cerca de madera, clavado con un cuchillo, un sobre negro con su nombre escrito en tinta roja. Alonso lo arrancó de la madera con manos tensas y lo abrió con rapidez. Dentro solo había una fotografía. Era Ángela, durmiendo en su habitación. La imagen estaba tomada desde afuera. A través de la ventana, Alonso sintió cómo su corazón se aceleraba de inmediato. Giró la cabeza hacia la casa y subió las escaleras de 2 en 2.
Golpeó la puerta de la habitación de Ángela con tanta fuerza que ella despertó sobresaltada. «¿Qué demonios pasa?», preguntó con el ceño fruncido. Alonso entró de un solo movimiento y le mostró la fotografía. «Nos vigilan más de cerca de lo que pensábamos». Ángela la tomó con manos temblorosas y la miró. Su rostro perdió color. Alguien había estado viéndola mientras dormía. Y ahora, no había dudas. Lo que estaban enfrentando no era solo un secreto enterrado, era un peligro real, y estaban cada vez más cerca de la verdad. Ángela sintió que el aire se volvía denso en su habitación. Sus manos temblaban al sostener la fotografía. Miró el papel, intentando asimilar lo que estaba viendo. Allí estaba ella, dormida, completamente ajena a la amenaza que la rodeaba. La imagen estaba tomada desde el exterior, a través de la ventana de su cuarto. Alonso permanecía de pie junto a ella, con la mandíbula tensa y los ojos oscuros brillando con una furia contenida. «Esto ya no es solo una advertencia», dijo con voz grave. «Nos están diciendo que pueden entrar a la hacienda cuando quieran». Ángela tragó saliva con dificultad. Nunca había sentido miedo en su propia casa. Pero ahora todo se sentía diferente. «Nos están cazando», susurró, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Alonso asintió. «Y la única persona que puede darnos respuestas antes de que esto se salga de control es Ricardo». Ángela lo miró con el ceño fruncido. «¿De verdad crees que tu tío te dirá la verdad?» «No, pero lo voy a obligar», respondió Alonso, con una determinación peligrosa en su voz. «Ricardo juega con la información como si fuera una moneda de cambio. Él cree que tiene el control, pero esta vez se equivoca». Ángela se cruzó de brazos, aún procesando la fotografía en sus manos. «Voy contigo». Alonso negó con la cabeza de inmediato. «No, es demasiado peligroso. No me importa. Esto también me afecta. No me voy a quedar aquí esperando a que aparezcan en mi puerta otra vez». La determinación en su mirada le recordó a Isabel. Alonso suspiró y asintió con resignación. «Está bien, pero no confíes en nada de lo que diga». Una hora después, la camioneta de Alonso se detuvo frente a la imponente mansión de Ricardo Montenegro. Ángela observó el edificio de mármol con una sensación de incomodidad. No era solo la ostentación de la riqueza lo que le provocaba rechazo, sino el aura de frialdad que emanaba del lugar. Los enormes portones se abrieron y Alonso condujo hasta la entrada. Apenas bajaron del vehículo, un mayordomo los recibió con una inclinación de cabeza. «El señor Montenegro los espera». Los condujo a través de pasillos decorados con arte y estatuas de mármol. Ángela no podía dejar de pensar en cómo Alonso había crecido en un lugar así, un sitio sin alma. Cuando entraron al despacho de Ricardo, lo encontraron sentado en su sillón de cuero negro, con un vaso de whisky en la mano y una expresión de diversión en el rostro. «¡Qué sorpresa!», dijo con su sonrisa habitual. «No pensé que volverías tan pronto, Alonso». Los ojos de Alonso se estrecharon. «¿Sabes por qué estoy aquí?». Ricardo se reclinó en su silla, sin dejar de mirarlos. «Déjame adivinar. ¿Recibieron una advertencia?». Ángela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Sabías que esto iba a pasar?», preguntó con los dientes apretados. Ricardo soltó una carcajada. «Por supuesto que sí. Están pisando terreno peligroso. Hay personas a las que no les gusta que remuevan el pasado». Alonso avanzó un paso hacia él, con los puños cerrados. «Dime quién está detrás de esto». Ricardo lo miró con un brillo malicioso en los ojos. «Si te dijera eso, la diversión terminaría demasiado pronto. Esto no es un juego, Ricardo». La voz de Alonso era un gruñido bajo y amenazante. «Ya no se trata solo de Isabel. Ahora están vigilando a Ángela». Ricardo giró la cabeza lentamente hacia la joven, como si apenas en ese momento le prestara atención. «Por supuesto que la están vigilando», dijo con calma. «Ella es la última pieza del rompecabezas». Ángela sintió que la piel se le erizaba. «¿Qué quieres decir con eso?». Ricardo sonrió. «Que su existencia cambia muchas cosas». Alonso perdió la paciencia. En un movimiento rápido, agarró a Ricardo del cuello de la camisa y lo levantó de su silla, estampándolo contra la pared. «Dilo de una maldita vez». Ricardo no mostró miedo. Su sonrisa permaneció intacta. «Sabes lo que siempre me ha gustado de ti, Alonso. Tu temperamento». Alonso lo empujó con más fuerza. «Si no hablas ahora, juro que te haré hablar». El rostro de Ricardo se ensombreció. «Está bien», susurró.
con los ojos entrecerrados. Pero si quieren saber la verdad, tienen que estar dispuestos a aceptarla. Alonso lo soltó con un empujón, y Ricardo se acomodó la camisa con lentitud. Isabel no desapareció por casualidad. Ángela contuvo la respiración. Alguien se aseguró de que nunca volviera a ver a Alonso. El silencio se volvió insoportable. ¿Quién?, preguntó Alonso, su voz apenas un susurro. Ricardo tomó su vaso de whisky y bebió un sorbo antes de responder. Tu padre. Las palabras retumbaron en la habitación como una bomba. Ángela sintió que el estómago se le revolvía. Alonso se quedó helado. ¿Qué dijiste? Ricardo sonrió. Tu padre se enteró del romance con Isabel. No iba a permitir que mancharas el apellido Montenegro con una mujer que no era de nuestra clase. Así que se deshizo de ella. Ángela sintió que las piernas le fallaban. ¿Se deshizo? Ricardo la miró fijamente. Se encargó de que Isabel desapareciera, para siempre. Alonso sintió como si el mundo se derrumbara bajo sus pies. Su propio padre, el hombre que le había enseñado sobre negocios, sobre poder, el hombre que ahora, incluso después de muerto, le revelaba su peor rostro. «Mientes», susurró, con la voz cargada de negación. Ricardo se encogió de hombros. «Búscalo tú mismo. Pero ten cuidado, Alonso. Hay verdades que son demasiado peligrosas». Alonso sintió que la rabia lo consumía, pero antes de que pudiera decir algo más, el sonido de un disparo en la distancia los congeló a todos. Segundos después, uno de los guardias irrumpió en la habitación con la cara pálida. «Señor, han disparado contra su camioneta». Alonso y Ángela se miraron con los corazones golpeándoles el pecho. No estaban tratando de asustarlos, estaban tratando de matarlos. El sonido del disparo aún resonaba en el aire cuando Alonso y Ángela intercambiaron una mirada de urgencia. Sus cuerpos reaccionaron antes que sus mentes. Alonso se dirigió de inmediato hacia la puerta, con Ángela siguiéndolo de cerca. Ricardo Montenegro, por primera vez en la noche, dejó escapar una leve sombra de inquietud en su rostro. «Tengan cuidado, sobrino», dijo con su tono habitual de burla. «Parece que alguien no quiere que descubras la verdad». Alonso lo ignoró y salió al pasillo, avanzando con pasos largos y decididos. Un segundo guardia apareció corriendo por el corredor. «Señor Montenegro, la camioneta ha sido impactada. El tirador huyó, pero encontramos el casquillo en la entrada». Ángela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Nos estaban esperando? El guardia asintió con un gesto grave. Definitivamente, no fue un disparo al azar. Querían enviar un mensaje. Alonso salió de la mansión con el corazón latiéndole con fuerza. En la entrada, su camioneta negra tenía un agujero de bala en la ventanilla del conductor. Si alguien hubiese estado dentro, probablemente estaría muerto. Ángela se acercó a la camioneta con el ceño fruncido. No era solo una advertencia. Si hubiéramos salido segundos antes. Alonso apretó los dientes, sintiendo que la furia le ardía en el pecho. Nos habrían matado. El aire era frío, pesado con la amenaza latente de un enemigo en la sombra. Alonso miró a su alrededor con la mandíbula tensa. No veía a nadie, pero sabía que estaban siendo observados. El guardia de Ricardo se mantuvo firme a un lado, con la mano en su arma, pero era evidente que no tenía idea de quién había sido el responsable del disparo. «No podemos quedarnos aquí», dijo Alonso con voz grave. «Nos vamos ahora mismo». Ángela asintió, sintiendo el peso de la situación hundirse en su pecho. Subieron a la camioneta sin decir más. Alonso encendió el motor y aceleró por el camino de tierra que salía de la mansión Montenegro. Sus manos estaban firmes en el volante. Pero Ángela podía notar la rabia contenida en su expresión. El silencio dentro del vehículo era denso, como si cada uno estuviera procesando lo ocurrido de manera diferente. Finalmente, Ángela habló. «¿Estás bien?» Alonso soltó un suspiro pesado. «Mi propio padre», murmuró. «Siempre supe que era un hombre despiadado, pero nunca imaginé que llegaría a esto». Ángela lo observó con cautela. «No puedes culparte por lo que hizo». Alonso apretó los dientes. «No puedo evitar sentir que fui un idiota. Crecí admirándolo, siguiendo sus pasos, y mientras yo intentaba convertirme en el hombre que él quería que fuera, él estaba destruyendo mi vida sin que yo lo supiera». Ángela comprendió su dolor. «Ahora sabes la verdad», dijo con voz firme, «y ahora tienes la oportunidad de cambiar las cosas». Alonso la miró de reojo y asintió lentamente. «Tienes razón».
Pero primero, necesitamos más respuestas. Cuando llegaron a la hacienda de Ángela, la noche ya estaba completamente cerrada. El ambiente se sentía distinto, como si una sombra invisible se hubiera instalado sobre la casa. Ángela revisó su casa de arriba a abajo antes de poder relajarse un poco. La paranoia comenzaba a instalarse en ella, y con razón, Alonso, por su parte, estaba sentado en la mesa de la sala, con la carta de Isabel en una mano y un vaso de whisky en la otra. «Si mi padre estuvo involucrado en la desaparición de Isabel», dijo en voz baja, «entonces alguien más lo ayudó. No pudo haberlo hecho solo». Ángela se sentó frente a él. «Ricardo». Alonso exhaló con pesadez. «Posiblemente, pero siento que hay alguien más detrás de todo esto». Antes de que Ángela pudiera responder, su teléfono vibró sobre la mesa. Un número desconocido. Se miraron por un instante, antes de que Ángela tomara el celular y contestara. «Hola». Un silencio. Luego, una voz distorsionada por un modulador de voz habló al otro lado de la línea. «Dejen de buscar». Ángela sintió que su piel se erizaba. «¿Quién eres?» «No importa quién soy. Pero si siguen metiendo las narices donde no deben, lo siguiente que encontrarán será un cuerpo». La llamada se cortó. El aire se volvió helado. Ángela dejó lentamente el teléfono sobre la mesa, sintiendo su respiración agitada. «Nos están vigilando», murmuró. Alonso se puso de pie de inmediato. «Eso significa que estamos demasiado cerca de la verdad». Sus ojos oscuros brillaban con determinación. «Si creen que vamos a detenernos, es porque no me conocen». Ángela lo miró y asintió con firmeza. «Entonces seguimos». Pero en el fondo, ambos sabían que ya no era solo una búsqueda de respuestas. Era una carrera contra el tiempo, y el enemigo estaba cada vez más cerca. Afuera, en la oscuridad de la noche, una figura oculta en las sombras observaba la casa con unos binoculares. Su teléfono vibró en su bolsillo y lo sacó con calma. «No se han detenido», susurró. La voz al otro lado de la línea respondió sin titubeos. «Entonces asegúrate de que lo hagan». El hombre cerró la llamada y deslizó una mano dentro de su chaqueta, sacando una pistola con silenciador. El juego había terminado. Ahora, comenzaba la cacería. La noche en la hacienda era más silenciosa de lo habitual. Ni siquiera el viento se atrevía a soplar con fuerza. Como si la propia naturaleza estuviera en alerta, Ángela no podía dormir. Seguía en la sala con la carta de su madre en las manos, incapaz de apartar la vista de esas palabras que ahora pesaban más que nunca. «No confíen en nadie, ni siquiera en la familia Montenegro». El eco de esa advertencia se repetía en su cabeza una y otra vez. Sus dedos rozaron la tinta ya desgastada, como si al hacerlo pudiera encontrar algo más. Una pista oculta entre las líneas de desesperación que Isabel había dejado atrás. Alonso, por su parte, permanecía de pie cerca de la ventana, con la mirada fija en el exterior. Su postura era tensa, como un depredador al acecho, esperando el más mínimo movimiento. Desde el momento en que encontraron la fotografía de Ángela tomada mientras dormía, algo en él había cambiado. Ya no era solo un hombre en busca de respuestas. Ahora era un hombre preparado para la guerra. «Deberías dormir», dijo de pronto, sin apartar la vista de la ventana. Ángela dejó escapar una risa sarcástica. «¿Dormir?» Después de todo lo que pasó, Alonso giró la cabeza hacia ella y la observó con seriedad. «Necesitas descansar. Si esto sigue escalando, vamos a necesitar estar en nuestro mejor estado». «¿Tú vas a dormir?», preguntó ella mirándolo con desafío. «No». Ángela negó con la cabeza y se levantó, cruzando los brazos sobre su pecho. «No entiendo cómo puedes estar tan tranquilo». «No estoy tranquilo», respondió Alonso. «Estoy enfocado». Su tono era tan firme, tan lleno de determinación, que por un momento Ángela no supo qué responder. El silencio volvió a instalarse entre ellos, solo roto por el crepitar de la leña en la chimenea. Pero entonces, algo cambió. Alonso sintió un escalofrío recorrer su espalda, un instinto que había desarrollado con los años, en el mundo de los negocios y el poder. No era una sensación cualquiera, era la certeza de que algo estaba mal. Se giró de inmediato hacia la ventana y entrecerró los ojos, examinando la oscuridad. «¿Qué pasa?», preguntó Ángela, notando el cambio en su postura. Alonso no respondió de inmediato. Se acercó a la luz y la apagó con un movimiento rápido.
No enciendas ninguna otra luz, dijo en voz baja. Ángela sintió su estómago revolverse. ¿Qué estás viendo? Alonso no parpadeó. No estoy viendo nada, pero lo siento. Y entonces lo escucharon. Un crujido sutil en la maleza, un sonido apenas perceptible, pero suficiente para que ambos se pusieran en alerta. Ángela sintió cómo su corazón comenzó a golpearle el pecho con fuerza. Alguien está afuera. Alonso se movió con rapidez. Sacó su pistola y le hizo una señal a Ángela para que se quedara atrás. Ella, sin embargo, lo siguió de cerca. Caminaron en silencio hasta la puerta trasera. Alonso se pegó a la pared, agudizando el oído. Nada, pero entonces algo brilló en la oscuridad, un destello de metal. ¡Al suelo!, gritó Alonso, empujando a Ángela justo en el momento en que un silenciador se activó y una bala atravesó el vidrio de la ventana, impactando en la pared con un sonido sordo. Ángela cayó al suelo, jadeando, mientras Alonso rodaba y se cubría detrás de una mesa. El sonido de pisadas apresuradas se escuchó en el exterior. Alguien estaba rodeando la casa. «Muévete», ordenó Alonso, tomando la mano de Ángela y tirando de ella hacia la cocina. Llegaron justo cuando otra bala impactó contra la puerta de la sala. Ángela estaba en estado de shock, pero su instinto de supervivencia la obligó a reaccionar. Se agachó y corrió con Alonso hasta la parte trasera de la casa. «Hay más de uno», susurró Alonso, sacando el cargador de su arma para revisarlo. «¿Y qué hacemos?», preguntó Ángela, tratando de controlar su respiración acelerada. «Los obligaremos a entrar, y cuando lo hagan, los sacaremos de circulación». Ángela lo miró con incredulidad. «¿Y cómo planeas hacer eso?». Alonso le sostuvo la mirada con intensidad. Con inteligencia, se acercó a la estufa y abrió la llave del gas. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Ángela, alarmada. «Si alguien entra por la parte trasera, bastará una chispa para crear una distracción». Ángela entendió su plan y asintió. Los pasos en el exterior se intensificaron. «Salgan y nadie saldrá herido», gritó una voz masculina desde afuera. Alonso sonrió con frialdad. «Mienten», susurró. De repente, el sonido de un golpe fuerte en la puerta principal los alertó. Alguien estaba forzando la entrada. Alonso agarró la mano de Ángela y la llevó hacia el pasillo que conectaba con la habitación. «Quédate aquí. No salgas pase lo que pase. No voy a dejar que te enfrentes a ellos solo», protestó ella. Alonso le dedicó una última mirada antes de cerrar la puerta. Respiró hondo, sosteniendo su arma con firmeza. La puerta trasera se abrió de golpe. 2 hombres vestidos de negro entraron con movimientos calculados. Sus armas listas, Alonso esperó en la esquina. Sin hacer ruido, uno de los hombres pasó justo al lado del interruptor de la cocina. Con un solo disparo certero, Alonso impactó el enchufe eléctrico. La chispa fue inmediata. El gas acumulado en la cocina provocó una pequeña explosión que lanzó a los hombres al suelo, así. Alonso aprovechó la confusión y disparó a las piernas de uno de ellos, haciéndolo gritar de dolor. El otro intentó levantarse, pero antes de que pudiera reaccionar, Alonso ya le había dado un golpe en la cabeza con la culata de su arma. Todo quedó en silencio. Respirando con dificultad, Alonso se acercó al hombre que seguía consciente. «¿Quién te envió?». El hombre escupió sangre y sonrió con burla. «Ya están muertos». Alonso apretó los dientes. «Eso lo veremos». En ese momento, Ángela salió corriendo de la habitación. «Tenemos que irnos. Hay más afuera». Alonso miró por la ventana y vio más sombras moviéndose entre los árboles. No podían quedarse. «¡Vamos!», dijo, agarrando la mano de Ángela. Salieron por la puerta lateral y corrieron hacia la camioneta. Los motores de otros vehículos rugieron en la distancia. Los estaban persiguiendo, pero Alonso Montenegro no iba a huir. Ahora era su turno de cazar. La camioneta rugió con fuerza mientras Alonso pisaba el acelerador, levantando una nube de polvo en el camino de tierra. A su lado, Ángela intentaba controlar su respiración, mirando por el espejo retrovisor los faros de los vehículos que los perseguían. «Nos siguen de cerca», dijo con la voz tensa. Alonso mantuvo los ojos en el camino, sus manos firmes en el volante. No por mucho tiempo, el motor vibraba con fuerza mientras avanzaban por la carretera secundaria, un camino angosto que serpenteaba entre colinas y terrenos de cultivo. A pesar de la velocidad, Alonso tenía el control absoluto del vehículo. Sabía que una maniobra en falso podría costarles la vida. Desde atrás,
Los perseguidores abrieron fuego. «¡Bájate!», gritó Alonso, inclinándose hacia la izquierda para evitar que una bala atravesara el parabrisas. Ángela se agachó, con las manos apretando el tablero del auto. «No podemos seguir así». «Lo sé», dijo Alonso con los dientes apretados. El camino adelante se bifurcaba. A la derecha, la carretera principal que los llevaría al pueblo. A la izquierda, un sendero menos transitado que descendía por una colina cubierta de maleza. Alonso tomó la decisión en un segundo. Giró el volante bruscamente hacia la izquierda, desviando la camioneta del camino principal y entrando en el sendero abrupto. Los neumáticos patinaron sobre la tierra suelta, y el vehículo se sacudió violentamente mientras descendían a toda velocidad. «¡Estás loco!», exclamó Ángela, sujetándose con fuerza. «Solo confía en mí», respondió Alonso, manteniendo la mirada fija en la carretera improvisada. Desde atrás, los perseguidores tardaron en reaccionar. Sus autos se detuvieron momentáneamente en la bifurcación, evaluando la situación. Luego, al menos 2 de ellos decidieron seguirlos, girando y acelerando tras ellos. «Siguen viniendo», dijo Ángela, mirando hacia atrás. «Que lo intenten». Alonso sabía que en esa carretera no tendrían la misma ventaja. Su camioneta estaba hecha para soportar terrenos difíciles, pero los autos de lujo de sus perseguidores no durarían mucho en ese terreno. Apretó el acelerador con fuerza. El primer auto que los perseguía intentó seguir su ritmo, pero al tomar una curva demasiado rápido, uno de sus neumáticos perdió tracción y se deslizó fuera del camino, chocando contra un árbol con un estruendo seco. «Uno menos», dijo Ángela, su voz llena de adrenalina, pero aún quedaba otro. Alonso vio cómo el segundo auto se mantenía firme en la persecución, sus luces reflejándose en el espejo retrovisor. «Sujétate», dijo en un tono que hizo que Ángela sintiera un escalofrío. Antes de que ella pudiera preguntar, Alonso giró el volante bruscamente y pisó los frenos. La camioneta derrapó de lado, levantando una nube de polvo y tierra. El auto de los perseguidores intentó frenar, pero ya era demasiado tarde. El vehículo pasó de largo y cayó directamente en una zanja profunda al costado del sendero. El sonido del impacto resonó en la noche. Ángela miró la escena con incredulidad. ¿Cómo demonios sabías que eso funcionaría? Alonso le lanzó una mirada con una media sonrisa. Siempre hay que conocer el terreno. Pero la sonrisa desapareció rápido. Sabía que esa victoria era solo temporal. Debían seguir adelante. Minutos después, Alonso condujo la camioneta hasta un viejo almacén, abandonado a las afueras del pueblo. Era un sitio que conocía desde hacía años. Un lugar seguro donde podrían reagruparse. Apagó el motor y se quedó en silencio por un momento, escuchando. No había señales de sus perseguidores. Por ahora, Ángela salió del vehículo, aún con el corazón latiéndole con fuerza. Caminó unos pasos y se giró hacia Alonso. «Esto se está saliendo de control», dijo, su voz más calmada pero con una intensidad innegable. «Intentaron matarnos. No están jugando». Alonso salió de la camioneta y cerró la puerta con fuerza. «Lo sé», respondió con dureza. «Y por eso tenemos que seguir adelante». Ángela lo miró con frustración. «¿Y cómo exactamente? ¿Qué sigue ahora?» Alonso pasó una mano por su cabello, pensando. «Rosa». Ángela frunció el ceño. «¿Otra vez?» «Sí», afirmó Alonso. «Ella sabe algo más. Algo que aún no nos ha dicho». Antes de que pudieran seguir discutiendo, el sonido de un teléfono vibrando los interrumpió. Ángela sacó su celular y vio un mensaje de un número desconocido. «Estás confiando en la persona equivocada». Su piel se erizó. Alonso miró la pantalla y luego la expresión en el rostro de Ángela. «¿Qué significa eso?» Ella tragó saliva. «No lo sé, pero el mensaje seguía en su mente. Estás confiando en la persona equivocada». Horas más tarde, cuando llegaron a la casa de Rosa, la encontraron en un estado de nerviosismo evidente. La anciana los recibió con una expresión de angustia, cerrando la puerta tras ellos con rapidez. «¿Por qué han vuelto?», preguntó con voz temblorosa. Ángela la miró con intensidad. «Queremos la verdad». Rosa desvió la mirada. «No puedo. Nos atacaron esta noche», interrumpió Alonso con rabia. «Intentaron matarnos». Rosa cerró los ojos con dolor. «No entienden. Hay personas poderosas detrás de esto. Personas que no van a permitir que la verdad salga a la luz». «¿Como quién?», presionó Ángela. Rosa dudó. «Ya no están a salvo.
Si los han atacado, significa que saben que están muy cerca. ¿Cerca de qué?, preguntó Alonso. La anciana respiró hondo y finalmente dijo: de la verdad sobre la muerte de Isabel. Ángela sintió que su corazón se detuvo. ¿Estás diciendo que no murió en un accidente? Rosa la miró con ojos cargados de dolor. No. Alonso sintió que el aire se volvía más pesado. Entonces, ¿cómo murió? La anciana bajó la mirada. Fue asesinada. El silencio que cayó sobre ellos fue ensordecedor. Ángela sintió un nudo en la garganta. ¿Quién lo hizo? Rosa abrió la boca para responder, pero en ese instante, un estruendo sacudió la casa. Las ventanas se hicieron añicos. Alguien había disparado. ¡Al suelo!, gritó Alonso, cubriendo a Ángela con su cuerpo mientras Rosa gritaba de miedo. El sonido de un motor acelerando se escuchó afuera. Los atacantes se habían ido, pero el mensaje era claro. El tiempo se estaba acabando. Y ahora, sabían la verdad. Isabel no murió en un accidente. La asesinaron. Los vidrios rotos crujían bajo los pies de Alonso mientras se levantaba del suelo con rapidez. Ángela todavía estaba en el piso, cubriéndose la cabeza, con la respiración agitada. Rosa temblaba en un rincón de la sala, sus ojos llenos de terror. ¿Están bien?, preguntó Alonso, con la voz baja pero firme. Ángela asintió con la cabeza, aunque su cuerpo aún estaba en tensión. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera salir de su pecho. ¿Qué demonios fue eso?, susurró. Alonso se acercó a la ventana rota y miró hacia afuera. Solo alcanzó a ver las luces traseras de un vehículo desapareciendo en la carretera. «Nos están diciendo que nos callemos», dijo en voz baja, con la mandíbula apretada. «No, no puedo más», susurró Rosa con las manos temblorosas. «Esto ya es demasiado». Ángela se giró hacia ella, su paciencia agotándose. «Entonces dinos la verdad de una vez. Si ya estamos en peligro, al menos que sea por algo que valga la pena». Rosa cerró los ojos con fuerza, como si en su mente estuviera reviviendo un momento doloroso. «Si les cuento todo, ellos no se detendrán», dijo con un hilo de voz. Alonso se inclinó hacia ella, su mirada intensa. «No se han detenido hasta ahora. Ya intentaron matarnos 2 veces, así que más vale que sepamos contra quién estamos peleando». Rosa dejó escapar un suspiro tembloroso y se pasó una mano por el rostro. «Está bien», murmuró. «Les diré todo». Ángela y Alonso se miraron con expectativa. «Isabel». Rosa tomó aire, buscando fuerzas. Nunca quiso irse, nunca planeó desaparecer. Alonso cerró los ojos con frustración. «Eso ya lo sabemos». «No, no lo entienden», insistió Rosa, sacudiendo la cabeza. «Isabel intentó huir, sí, pero no de ti, Alonso. Intentó huir porque sabía que su vida estaba en peligro». Ángela sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Quién la amenazaba? Rosa tragó saliva y finalmente susurró: «Tu padre, Alonso». El silencio que cayó en la habitación fue pesado, como una losa de piedra sobre sus pechos. Alonso sintió que la rabia se encendía en su interior como un fuego abrasador. «Mi padre está muerto», dijo con voz fría. «No puede seguir haciéndonos daño». «No fue solo él», continuó Rosa. «Hubo alguien más». «¿Quién?», preguntó Ángela con urgencia. La anciana bajó la cabeza. «Ricardo». Ángela sintió que su estómago se hundía. «Lo sabía», susurró Alonso con los puños cerrados. «Siempre supe que estaba metido en esto. Pero hay algo más», dijo Rosa, con la voz apenas audible. Los miró con una mezcla de miedo y arrepentimiento antes de soltar la verdad que había guardado durante tantos años. Isabel no murió en un accidente. La mataron porque sabía un secreto que podía destruir a los Montenegro. Alonso sintió que el aire le faltaba. ¿Qué secreto? Rosa lo miró a los ojos, con la culpa reflejada en su mirada. La fortuna de los Montenegro está manchada de sangre. Ángela frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? Tu padre, Alonso, y Ricardo hicieron cosas terribles para proteger su poder. Sobornos, amenazas, desapariciones. Pero había una persona que sabía todo. Isabel. Los ojos de Alonso se endurecieron. ¿Cómo lo supo? Porque vio algo que no debía ver. Rosa tembló antes de seguir hablando. El día antes de que desapareciera, Isabel descubrió documentos en la oficina de tu padre. Papeles que demostraban que él y Ricardo habían ordenado la desaparición de un hombre de negocios que se oponía a ellos. Alonso sintió que la sangre le hervía en las venas
¿Y qué hizo Isabel con esa información? Rosa suspiró. Planeaba usarla para obligar a tu padre a dejarla en paz, pero alguien se enteró de sus planes, y ella pagó con su vida. Ángela llevó una mano a su boca, horrorizada. ¿Y qué pasó con esos documentos? Rosa negó con la cabeza. Nadie los encontró nunca. Alonso se pasó una mano por el cabello, tratando de ordenar sus pensamientos. Si esos documentos siguen existiendo, podrían destruir a Ricardo. Ángela lo miró fijamente. Tenemos que encontrarlos. No va a ser fácil, dijo Rosa con amargura. Ricardo ha pasado años asegurándose de que cualquier prueba en su contra desaparezca. Alonso apretó los dientes. Entonces es hora de hacer que cometa un error. Esa noche, Alonso y Ángela se quedaron en la casa de Rosa. Protegiéndola, sabían que ahora estaban en la mira y que Ricardo haría lo imposible por silenciarlos. Ángela no podía dormir. Su mente no dejaba de repetir todo lo que había escuchado. Su madre había sido asesinada para proteger los secretos sucios de los Montenegro, y ahora ellos estaban atrapados en el mismo peligro. Se giró hacia Alonso, que estaba sentado en una silla con su arma al alcance de la mano. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó en voz baja. Alonso la miró con una determinación feroz. Vamos a hacer caer a Ricardo. Ángela asintió. ¿Y cómo piensas hacerlo? Alonso esbozó una media sonrisa, pero en su mirada había frialdad. Le haremos creer que ya encontramos los documentos. Ángela lo miró con sorpresa. Un farol, exactamente, respondió Alonso. Si Ricardo cree que los tenemos, cometerá un error, y cuando lo haga, lo atraparemos. Ángela respiró hondo. Eso es arriesgado. Alonso sostuvo su mirada. Es la única manera. Sabían que la lucha no había hecho más que empezar, y que la próxima jugada sería la más peligrosa de todas. El amanecer trajo consigo un aire pesado de tensión y expectativa. Alonso y Ángela no habían pegado un ojo en toda la noche. Después de la confesión de Rosa, todo se volvió aún más claro. Isabel había sido asesinada porque sabía demasiado, y los responsables seguían protegiendo ese secreto con sangre. Ahora, solo quedaba una opción: hacer que Ricardo creyera que habían encontrado los documentos que podían destruirlo. Ángela se acercó a la mesa de la cocina, donde Alonso estaba sentado con un café en la mano. Observando en silencio la luz que entraba por la ventana, sus pensamientos iban a 1000 por hora. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Ángela cruzándose de brazos. Alonso levantó la mirada, con una frialdad calculada en los ojos. Ricardo no es un hombre que se arriesgue sin motivo. Si cree que lo tenemos acorralado, hará lo imposible por quitarnos del camino, y cuando haga su jugada, estaremos listos. Ángela se mordió el labio inferior. Pero si lo subestimamos, podríamos estar cavando nuestra propia tumba. Alonso esbozó una sonrisa leve, pero sin rastro de humor. No vamos a subestimarlo. Lo vamos a obligar a cometer su primer error. El plan fue puesto en marcha de inmediato. Alonso y Ángela sabían que la información se filtraba rápido en el mundo de Ricardo, así que decidieron darle algo de qué preocuparse. Ángela llamó desde un teléfono público en el pueblo. Cuando la voz de Ricardo contestó al otro lado, su tono fue de burla. Ángela Herrera. ¡Qué sorpresa! Ella respiró hondo. No voy a perder el tiempo. Sé lo que hiciste con mi madre. Sé por qué la mataste. Un silencio corto, pero pesado. No sé de qué hablas, respondió Ricardo con fingida calma. Claro que sí, insistió ella. Y pronto, todos lo sabrán. ¿Qué significa eso? Ángela dejó escapar una risa amarga. Que tenemos los documentos de los que Isabel intentó protegerse. Toda la evidencia de lo que hicieron tú y mi abuelo. Otro silencio, esta vez, más largo. Si eso fuera cierto, ya estarían muertos, respondió finalmente Ricardo. Ángela sintió un escalofrío. Entonces ven por nosotros, dijo. Antes de colgar, se giró hacia Alonso, que la observaba con una mezcla de aprobación y tensión. Mordió el anzuelo, dijo ella. Ahora veamos qué hace con la información. No tuvieron que esperar mucho. Horas después, Alonso recibió un mensaje en su teléfono de un número desconocido. Sabemos dónde están. Entréguenos los documentos y podrán salir vivos de esto. Alonso lo mostró a Ángela. Sabía que reaccionaría rápido, dijo él con satisfacción. ¿Y ahora qué?, preguntó ella, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a apoderarse de su cuerpo. Alonso se inclinó hacia ella.
con los ojos brillando con una intensidad peligrosa. Ahora lo hacemos venir a nosotros. El encuentro fue pactado en una vieja bodega en las afueras del pueblo, un lugar lo suficientemente apartado como para evitar testigos, pero no tan lejos como para que Ricardo sospechara que era una trampa. Ángela y Alonso llegaron primero. Se aseguraron de que todo estuviera en su sitio. «Recuerda», susurró Alonso mientras le entregaba un arma. «Disparamos solo si no nos dejan opción». Ángela tomó la pistola con firmeza. «Entendido». Poco después, un auto negro apareció en la distancia. Se detuvo a unos metros de ellos, y de su interior salieron 4 hombres armados. Y al final, Ricardo Montenegro vestía su impecable traje, con la misma sonrisa altiva de siempre, pero esta vez sus ojos reflejaban algo más. Precaución. «Qué linda escena», dijo con burla. «Un Montenegro y una Herrera juntos, tratando de desafiarme». Alonso no se movió. «¿Viniste solo a hablar o trajiste más sorpresas?» Ricardo sonrió. «Si realmente tienen los documentos, no necesito sorpresas». Alonso sacó un sobre manila de su chaqueta. «Esto es lo que estabas buscando». Ricardo entrecerró los ojos. «¿Y por qué me lo entregarías?» Alonso dio un paso adelante. «Porque no quiero más muertes». Ricardo lo miró con desconfianza, pero hizo una señal a uno de sus hombres para que tomara el sobre. El hombre lo abrió y sacó los papeles. Su expresión cambió inmediatamente. «Señor, esto está en blanco». Ricardo sonrió de lado y sacó un arma de su chaqueta. «Sabía que estabas mintiendo». Ángela sintió que su corazón se aceleraba. «¿Planeabas engañarme, Alonso?», preguntó Ricardo, apuntándole con su pistola. «Solo te hice venir hasta aquí», respondió Alonso con frialdad, y entonces se escuchó el sonido de sirenas. El rostro de Ricardo se tensó de inmediato. «¿Qué hiciste?». Ángela levantó el mentón con orgullo. «Te dimos algo mejor que los documentos. Te dimos una emboscada». De la nada, patrullas de la policía rodearon la bodega. Oficiales armados salieron de sus vehículos, apuntando a los hombres de Ricardo. «Bajen sus armas», ordenó uno de los policías. Los guardaespaldas de Ricardo dudaron por un segundo, pero al verse superados, dejaron caer sus armas al suelo. Ricardo, en cambio, no lo hizo. «¿Crees que esto termina aquí, Alonso?», preguntó, su voz llena de veneno. Alonso lo miró sin pestañear. «No, pero es un buen comienzo». 2 oficiales se acercaron y le quitaron la pistola a Ricardo antes de esposarlo. Ricardo Montenegro está bajo arresto por conspiración. «Asesinato y corrupción», dijo uno de los oficiales. Ricardo sonrió levemente mientras los policías lo escoltaban hasta el auto patrulla. «Aún no has ganado, Alonso», dijo antes de que lo metieran en el vehículo. «Hay cosas que ni siquiera imaginas». Alonso lo observó irse con una expresión impenetrable. Ángela se acercó a él. «Lo logramos», susurró. Alonso respiró hondo. Por ahora, sabían que esto aún no terminaba, pero habían dado el primer gran golpe, y no había vuelta atrás. Las luces rojas y azules de las patrullas aún iluminaban la bodega abandonada cuando Ricardo Montenegro fue escoltado hasta uno de los vehículos. Los agentes lo empujaron con firmeza, esposándole las manos detrás de la espalda, pero él no perdió su sonrisa cínica. Alonso lo observaba en silencio. Sabía que, aunque Ricardo estuviera esposado, la batalla no había terminado. Un hombre como él no caía tan fácilmente. Ángela, a su lado, aún sentía la adrenalina corriendo por sus venas. Su respiración era rápida, y su mente seguía procesando lo que acababan de hacer. Ricardo estaba bajo custodia, pero algo en su actitud le inquietaba. «No parece preocupado», susurró ella. Alonso no apartó la vista de su tío. «Porque sabe algo que nosotros no». Uno de los oficiales se acercó a ellos. «Gracias por la información que nos dieron. Ricardo Montenegro ha sido un fantasma durante años, siempre escapando de la ley, pero esto no termina aquí. Tenemos que encontrar pruebas que lo hundan definitivamente». Ángela asintió con firmeza. «Sabemos que hay documentos que lo vinculan con asesinatos y corrupción. Si los encontramos, no podrá salir de esta». El oficial suspiró. «Sin pruebas concretas, un buen abogado puede sacarlo en cuestión de horas. Debemos actuar rápido». Alonso sintió que su mandíbula se tensaba. «Entonces tenemos que encontrar esos documentos antes de que sea demasiado tarde». Horas después, Alonso y Ángela llegaron de regreso a la hacienda. El silencio del lugar se sentía extraño,
como si algo en la atmósfera hubiera cambiado. Ángela miró alrededor con cautela mientras bajaban del vehículo. ¿Te sientes diferente?, preguntó. Alonso asintió. Demasiado. Entraron a la casa con cuidado. Todo parecía estar en orden, pero la sensación de inquietud seguía presente. Ángela revisó la sala y la cocina, mientras Alonso subía las escaleras hacia su habitación. Cuando encendió la luz, su estómago se hundió. La habitación estaba completamente revuelta. Los cajones habían sido abiertos, los papeles esparcidos por el suelo, las sábanas arrancadas del colchón. Alguien había estado allí. «¡Ángela!», gritó. Ella apareció en la puerta segundos después y se quedó paralizada al ver el desastre. «Nos estaban buscando algo», susurró. Alonso se acercó al escritorio y vio que su laptop también había sido manipulada. «Querían encontrar los documentos», dijo en voz baja. Ángela miró el desastre con el corazón latiéndole con fuerza. «Pero nosotros no los tenemos». Alonso la miró con intensidad, lo que significa que ellos sí, con la certeza de que alguien más tenía las pruebas. Solo quedaba una opción: descubrir quién las había escondido. Ángela recordó las palabras de Rosa. Los documentos desaparecieron el mismo día que Isabel fue asesinada. Si nadie los encontró en todos estos años, significa que quien los tomó los escondió bien, dijo Alonso, mientras conducían hacia el pueblo. ¿Y si estaban más cerca de lo que pensábamos?, preguntó Ángela. ¿A qué te refieres? Ángela miró por la ventanilla, sus pensamientos corriendo a toda velocidad. Mi madre confiaba en Rosa. Si sabía que estaban en peligro, tal vez intentó esconderlos en el único lugar que sabía que estarían seguros. Alonso entendió de inmediato. La casa de Rosa. Minutos después, estaban en la humilde casa de la anciana. Rosa los miró con sorpresa cuando irrumpieron por la puerta. «¿Qué pasa? Sabemos que Isabel tenía los documentos el día que desapareció», dijo Alonso sin rodeos. «Y si nadie los encontró, significa que alguien más los tomó». Rosa desvió la mirada. «Yo no sé nada de eso». Ángela la miró fijamente. «Rosa, no es momento de secretos». La anciana suspiró con tristeza. «Isabel me los dio antes de que la encontraran. Me dijo que, si algo le pasaba, debía esconderlos donde nadie los buscara». Alonso sintió un escalofrío. «¿Y dónde están?». Rosa vaciló antes de levantarse con dificultad y caminar hasta un viejo armario en la esquina de la sala. Metió la mano en la parte inferior, buscando algo. Segundos después, sacó una caja de madera envejecida. «Aquí están», susurró, entregándosela a Alonso. Él la tomó con cuidado, sintiendo el peso de la verdad en sus manos. Ángela miró la caja con el corazón acelerado. Después de todos estos años, Alonso abrió la caja y dentro encontró un fajo de papeles, todos llenos de nombres, fechas, cuentas bancarias y transacciones ilegales. Pruebas, las pruebas que destruirían a Ricardo Montenegro para siempre. Alonso y Ángela llevaron los documentos directamente a la policía. El oficial que los recibió los revisó con el ceño fruncido, pasando las hojas con rapidez. «Con esto, Montenegro no tiene salida». Ángela sintió una mezcla de alivio y ansiedad. «¿Están seguros?». El oficial asintió. «Una vez que esto llegue a manos del fiscal, ni con todo su dinero podrá evitar la condena». Alonso respiró hondo. «Entonces háganlo rápido. No le den tiempo de reaccionar». Horas después, Ricardo Montenegro fue trasladado de la estación de policía a la cárcel en espera de juicio. Ángela y Alonso observaron desde lejos, mientras las cámaras de los reporteros captaban el momento. Ricardo, aún esposado, se giró hacia ellos con una mirada oscura. «Disfruten su victoria mientras puedan», dijo con voz grave. «Pero recuerden algo, no todos los monstruos están en la cárcel». Alonso y Ángela se quedaron en silencio mientras el auto patrulla se alejaba. «¿Qué crees que quiso decir?», preguntó Ángela. Alonso observó la calle con la mandíbula tensa. «Que aún hay más personas involucradas». Ángela tragó saliva. «Entonces esto no ha terminado». Alonso le tomó la mano con firmeza. «Pero hemos ganado una batalla». Ella asintió, sabiendo que su lucha aún no terminaba, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que la verdad estaba saliendo a la luz, y que Isabel, en algún lugar, finalmente podía descansar en paz. El sol comenzaba a salir en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y dorados. La brisa matutina traía consigo un aire de cambio,
un indicio de que algo finalmente estaba a punto de cerrarse. Pero en el corazón de Ángela y Alonso, la sensación de incertidumbre aún no desaparecía del todo. Ricardo Montenegro estaba tras las rejas, las pruebas en su contra eran sólidas, y la policía lo había trasladado a un centro de máxima seguridad en espera de juicio. Sin embargo, sus últimas palabras resonaban en la mente de ambos como una advertencia oscura. No todos los monstruos están en la cárcel. Alonso sabía que Ricardo no hablaba en vano. Durante toda su vida, había aprendido que el verdadero peligro no siempre era el que se veía a simple vista. Mientras caminaban por las calles del pueblo, la gente los miraba con una mezcla de admiración y curiosidad. Los rumores sobre la caída de Ricardo Montenegro se habían esparcido como pólvora. Algunos los felicitaban en voz baja, otros simplemente los observaban con cautela, como si temieran verse envueltos en un conflicto mayor. Ángela suspiró y miró a Alonso. Se siente extraño. ¿El qué? Haber llegado hasta aquí, haber desenmascarado a Ricardo, saber que mi madre no murió en vano. Me siento... Alonso asintió. Pero aún no hemos terminado. Ángela frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Alonso se detuvo y la miró con seriedad. Ricardo no pudo haber hecho todo esto solo. Sabemos que mi padre también estaba involucrado, pero él ya no está. Sin embargo, alguien más debe haberlo ayudado a mantener todo en secreto por tantos años. Ángela sintió un escalofrío. ¿Crees que todavía hay alguien moviendo los hilos? Lo sé. En ese momento, el teléfono de Alonso vibró. Un número desconocido. Se miraron por un segundo antes de que Alonso contestara. ¿Quién eres? Un silencio. Luego, una voz distorsionada por un modulador habló con frialdad. Ricardo fue solo un peón. El verdadero poder aún sigue en pie. Ángela sintió cómo se le helaba la sangre. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó Alonso, manteniendo la calma. No debieron meterse donde no les llamaban. Creyeron que con encarcelar a Ricardo todo terminaría, pero esto apenas comienza. Y la llamada se cortó. El aire pareció volverse más denso. Ángela lo miró con el corazón acelerado. Esto no ha terminado. Alonso guardó el teléfono con expresión fría. Entonces haremos que termine. Horas más tarde, Alonso y Ángela estaban en la hacienda revisando todos los documentos una vez más. Si hay alguien más involucrado, tiene que haber una pista aquí, dijo Ángela, pasando las hojas con rapidez. Alonso, por su parte, examinaba viejos archivos de la familia Montenegro, buscando nombres, cuentas, cualquier cosa sospechosa. Entonces, encontró algo, un documento fechado hacía más de 20 años, un contrato firmado por su padre y... No puede ser, murmuró Alonso, sintiendo que la furia se apoderaba de él. Ángela se acercó. ¿Qué pasa? Alonso le mostró el papel. El socio de mi padre. Ángela leyó el nombre y sintió que la sangre se le helaba. Santiago Villarreal. ¿Quién es él?, preguntó, aunque algo en su interior ya sabía la respuesta. El verdadero dueño del poder en las sombras, un hombre al que mi padre siempre respetó. Nunca aparecía en los negocios oficiales, pero todos sabían que él tenía el control de muchas decisiones. Ángela tragó saliva. ¿Crees que él es el verdadero responsable de todo? Alonso cerró el puño con fuerza. Ricardo fue solo un perro fiel, pero este hombre, él es el dueño de la jauría. La búsqueda los llevó hasta una enorme finca a las afueras de la ciudad. No puedes estar hablando en serio, susurró Ángela mientras observaban desde el auto la enorme propiedad. Este es el hombre que realmente controla todo. Si queremos justicia, tenemos que enfrentarlo. Alonso ajustó el arma en su cinturón y salió del auto. Ángela lo siguió. Sabían que era peligroso. Sabían que podrían no salir con vida, pero ya habían llegado demasiado lejos como para retroceder. Cruzaron la entrada y fueron recibidos por 2 guardias. «Queremos hablar con Santiago Villarreal», dijo Alonso sin titubeos. Los guardias intercambiaron miradas. «No recibe visitas. Dile que Alonso Montenegro está aquí». Hubo un instante de duda, pero finalmente, uno de ellos sacó un radio. Minutos después, la enorme puerta de la casa se abrió, y ahí estaba él. Un hombre mayor, de cabello canoso y una presencia imponente, los observó con una sonrisa tranquila. «Así que finalmente viniste, muchacho», dijo con voz grave. Ángela sintió cómo la tensión en el aire se volvía insoportable.
Sabemos lo que hiciste, dijo Alonso con frialdad. Sabemos que tú y mi padre asesinaron a Isabel. Santiago Villarreal sonrió con calma. Tu padre tomó decisiones difíciles. Yo solo lo ayudé a ejecutarlas. Ángela sintió que la ira la consumía. Destruiste su vida. Destruiste la vida de muchas personas. Santiago la miró con indiferencia. Así es como funciona el mundo, querida. Alonso dio un paso adelante. Pero esta vez, no te saldrás con la tuya. Antes de que pudiera sacar su arma, los guardias de Santiago lo sujetaron con fuerza. ¿Realmente creíste que ibas a venir aquí y hacer justicia con tus propias manos?, preguntó Santiago con una sonrisa burlona. Ángela vio cómo arrastraban a Alonso y su corazón se aceleró. Suéltalo. Pero justo en ese momento, el sonido de sirenas rompió la tensión. Santiago frunció el ceño. ¿Qué? La policía llegó con patrullas y oficiales armados. Uno de ellos se acercó con una orden en la mano. Santiago Villarreal está bajo arresto por conspiración, corrupción y asesinato. Los guardias soltaron a Alonso de inmediato. El rostro de Santiago se endureció por primera vez. ¿Cómo? Ángela lo miró fijamente. Porque esta vez, el mundo sí vio lo que hiciste. Mientras lo esposaban, Santiago Villarreal los miró con odio. Nunca podrán limpiar toda la sangre de esta familia. Alonso se acercó y susurró. Tal vez no, pero hoy. La justicia ganó. Santiago fue llevado en la patrulla. Ángela y Alonso se quedaron en silencio, viendo cómo el poder de los Montenegro finalmente caía. Lo logramos, susurró ella. Alonso la miró y tomó su mano con firmeza. Isabel puede descansar en paz. Y juntos supieron que el pasado finalmente había sido enterrado. Pero esta vez con justicia.